inicio con el libro de Jonás. Como saben, Ioná es el nombre verdadero, Ioná, que significa paloma. Por ende, representa la Ruach HaKodesh, manifestándose en la tierra como ser humano, en este caso el profeta, y por ende masculino, a pesar de la Ruach presentarse como femenino a través de la escritura, por el hebreo. Y eso es, ¿verdad? Como he explicado, el espíritu entrando en carne después de la inmersión de Yahushua, lo hizo en forma de paloma para mostrar que él es el Mesías. Y cuando le pidieron a Yahushua que hiciera una señal, él dijo que la única señal que se le daría a a la generación maldita sería la señal de Jonás. Entonces, por eso vamos a leer este libro para entender lo que es la señal de Jonás. En sí, curiosamente, repito, a Juan el Bautista se le dijo que como señal para él reconocer al Mesías, él vería una paloma, o sea, una Ioná descendiendo sobre el Mesías después de la inmersión. Eso se puede decir que es una señal de Ioná, una señal de paloma. Y después, al final, lo que Yahushua se refería era la resurrección. Después de 3 días y 3 noches estando muerto, la resurrección sería la única señal que se le daría a los impíos para condena, en la mayoría de los casos, aquellos que no se arrepintieron. Como he explicado, Ioná, curiosamente, está formado por las 4 letras que a través de la Torá a veces aparecen y a veces no. O sea, puede que en una parte de la escritura un nombre aparezca, digamos, el nombre Yahushua aparece con una Vav 216 veces, pero aparece con 2 letras Vav 2 veces. Entonces, la letra Vav, como la ven aquí, la letra Yud, la letra Nun, la letra Hei, a veces aparecen en el nombre, a veces desaparecen. Y curioso que se conecta con la Ruach, que es invisible, ¿verdad? Entonces, son letras que en el caso de la Yud, la Vav y la hey siempre, en la mayoría de los casos, cuando están o no están, están funcionando como vocales. En este caso la nun, ¿verdad? Sabemos es como una N. Entonces, Yonah, si vemos nombre por nombre, ya que como acabo de mostrar es un nombre importante, también por si algo vean que tiene la yud, la vav y la hey. La hey en el nombre de Yahweh se repite. Entonces, en el nombre Yoná está el nombre de Yahweh. Y repito, representa la Ruach. Recuerden que la letra Nun representa a alguien que desciende o cae. Por eso recuerdan que en el alfabeto, esto no está acomodado de acuerdo al orden de las letras, igual que el teclado normal. Pero en el alfabeto, la Nun va antes que la Samej. Vean cómo esto es Nes, que significa milagro. La nun va antes que la samej, ¿verdad? Sabemos que va mem, nun, samej, ayin, etcétera, etcétera, en el orden de las letras, ¿verdad? Como A, B, C, D, etcétera. Entonces, nun, samej, que están la una cerca de la otra en el alfabeto, significan milagro. Ahí. La nun representa a alguien caído, por eso nafal significa él cayó. Nafal empieza con nun. Y la samej es un soporte o un escudo para el caído. Por eso va al lado, para que el caído se pueda levantar o apoyar, como Jacob después de haber peleado con el ángel y Yahweh a través de eso hace un milagro. Entonces la nun representa caer o descender. Entonces qué curioso que está el nombre de Yahweh aquí escondido y lo que separa la yud y la vav, que recuerdan que la yud representa la primera manifestación y la vav la segunda. Por eso es como mitad y después completa. El que no toca tierra no peca y el hijo pródigo que sí en el sexto milenio, ambos descendiendo como cada una de las letras Hei del nombre, para revelar el espíritu, revelar la doctrina. Recuerden que la Nun, repito, significa caer o descender y por ende el espíritu de Yahweh descendió como una paloma sobre Yahushua. También significa el heredero al trono y por ende se conecta con todo lo que ya he dicho. Incluso se podría decir el brazo de Yahweh sería clavado y de esta manera descendería para traer revelación, descendería al Seol, así como vamos a ver que Ioná descendió al Seol. Entonces también se puede ver en el mismo libro de la persona que lleva ese nombre. Vean qué curioso ya para cerrar. La Yud se puede ver como la paloma bajando o uniéndose al hombre para que éste se convierta en el heredero y la semilla que da el espíritu. Primer verso. Yahweh dirigió su palabra a Ioná, hijo de Amitai, y le dijo, entonces tenemos otro nombre, así que vamos a ir aquí rápidamente a la concordancia. Amitai, pero aquí tenemos Emet, que significa verdad. La Yud lo convierte en mi verdad. Ven aquí, mi verdad. ¿Está claro? Entonces vean que viene de Emet. Y vean qué perfecto como verdad, que es Emet, está compuesta por la primera y la última letra. El primero y el último, quien vendría al mundo como Mashiach. El primero sería el Mesías y el agua de vida, quien terminaría su obra
en la cruz. Recuerden que la Tav en paleohebreo y en pictográfico es una cruz. Entonces en la palabra verdad está la venida del primero como Mesías para morir en la cruz. Y él dijo, yo soy la Emet. ¿Está claro? Recuerdan que se habla de los judíos que se metieron en cuestiones de básicamente brujería y demás. O, no sé, una línea muy delgada, quizá dirían el judaísmo, no sé. Y digo esto porque según los judíos, Jeremías llegó a ser un golem, pero cuando se dio cuenta que lo hacía sentir a él o verse como un creador, decidió deshacer el golem. Un golem, en realidad la palabra golem en hebreo es la que se utiliza para feto, o otra palabra para feto, embrión, ahí está, toda. Entonces, pero ese término golem se llegó a utilizar para referirse a un ser hecho de barro por un judío ahí místico y este hacía un ritual básicamente y le ponía, hay dos teorías o dos formas. Uno es poniéndole un pergamino con unas palabras en la boca, el otro es escribiendo esta palabra, emet, en la cabeza, que es verdad. Entonces se dice que cuando le escribía esta palabra en la frente al ser, esta cuestión de barro se empezaba a mover, como que agarraba un espíritu y se empezaba a mover y servía al judío, normalmente para defenderlos de los que los atacaban. Y uno de los más comunes o más conocidos es el golem de Praga, la más común. Entonces supuestamente los estaba protegiendo de los cristianos que se habían vuelto en contra de los judíos ahí en Praga. Y se dice que una vez que ya él ya cumplió su cometido o quieren deshacerse de él, ven aquí, por ejemplo, este golem, ven la palabra que trae aquí escrita, Emet, ven. Entonces se le ponía esa palabra para que empezara a vivir. Qué curioso que Yahushua, que dice, yo soy la verdad, también es la vida. Entonces, ¿cómo la verdad le daba vida al golem? Emet. Cuando decidían deshacerse de él, le borraban la letra Aleph y queda muerto. Entonces, al quitarle la letra Aleph ya dejaba de servir el golem porque quedaba muerto. Ahora, esto es muy particular porque, repito, esto muestra que lo que le daba vida al golem era la verdad y por ende ahí vemos que la verdad es igual a vida. Yahushua dijo, yo soy la verdad y la vida. Estamos. Por otro lado, Yahushua es el primero. Entonces, a menos de que alguien tenga a Yahushua el primero y lo primero, la prioridad de la vida, se está muerto, porque Yahushua es el que da la verdad y por ende, como la verdad os hará libres, la verdad nos libra de la muerte. ¿Está claro? Entonces, volviendo acá, Yahweh dirigió su palabra a Ioná, hijo de Amitai, por ende a la paloma, que hace alusión a Mashiach, hijo de mi verdad. Como sabemos, Yahushua es la verdad. Entonces, si es aquí mi verdad, esto confirmaría, recuerdan lo que les he dicho de que según la tradición, Jonás fue el niño que murió de la viuda de Sarepta y que Eliyahu resucitó. Entonces, después también en la tradición judía también se dice que Jonás, cuando era joven, Yahweh lo mandó a predicarle a los Yahudim y los Yahudim lo rechazaron, lo vieron como falso profeta. Bueno, le hicieron caso y se arrepintieron, entonces el castigo no les cayó, entonces lo vieron como falso profeta porque no les cayó el castigo, pero no les cayó porque se arrepintieron. Entonces, por eso es que aquí estamos por ver que cuando Yahweh llama a Jonás, Jonás no quiere hacer lo que Yahweh le dice porque ya había quedado como falso profeta entre los israelíes, no quería también ser un falso profeta para el pueblo en sí, para la gente, entre las naciones. Y de hecho esa tradición o esa historia que se menciona en el judaísmo le da mucho, le da fuerza o hace que uno comprenda la situación aquí de Jonás, porque sin esa historia hay muchas preguntas que salen de este libro como de por qué Jonás se comportó así, ¿sí me explico? Pero ya vamos a ver eso y me estoy adelantando. A lo que voy con esto es que, como he dicho, Jonás de niño muere y resucita y de joven es enviado a predicar a Israel, lo logra correctamente, pero por eso, por ser exitoso, lo ven como falso profeta, ¿verdad? Y me refiero a exitoso porque le hicieron caso. Entonces, eso representa a Yahushua, quien vino como hijo. Fue exitoso en su obra, pero lo vieron como falso profeta. Y sobre él bajó una Ioná, una paloma. El último viene a las naciones, viene como padre en vez de como hijo, en el sentido de que viene más de mayor edad y viene a cumplir la misión que cumple por medio de Yahushua, que es la verdad. Entonces, curiosamente, aquí dice Yoná, hijo de mi verdad. La paloma, hijo de mi verdad. Y le dijo, levántate y ve a Nínive. Vean aquí la palabra que usa, cum. ¿Recuerdan la palabra cum? Es la que es el verbo que utiliza Yosef cuando tuvo el sueño, que las espigas de él se levantaron. Cum, y las de sus hermanos se inclinaron. Entonces se interpreta que cada vez que este verbo se utiliza, está haciendo alusión a la manifestación de esa profecía que tuvo Yosef en el sueño. Y qué curioso que es la que se utiliza aquí específicamente, porque hay varios sinónimos para levantarse. Está también el verbo amat,
que curiosamente también se conecta con el último, pero no por Yosef, sino por Micael, porque es el verbo que se utiliza en Daniel 12:1 para decir se levantará Micael. Y hay otros, un par más. Entonces aquí está diciendo cum, que por ende en hebreo nos recuerda la profecía de Yosef, que se levantaría un descendiente de Yosef en el fin de los tiempos. Y por ende está siendo representado aquí por Jonás, quien vendría de acuerdo a la verdad de Yahweh, que es Yahushua. Cum, y ve a Nínive. Qué curioso que en inglés come es ven, ¿verdad? Es como si estuviera diciendo esto aquí, cum, porque en realidad si esa vav la pronunciamos como o, que también se pronuncia como o, sería come, como si Yahweh le estuviese diciendo ven. Y eso a lo que voy es que las similitudes que hay del hebreo con cualquier otro idioma, en la mayoría de los casos, no siempre, se debe a que es el original y por ende toda lengua tiene un poco de hebreo. Y le dice, camina o ve a Nínive. Nínive, vean algo particular que hasta ahora noto. Recuerdan como ahora vimos en el nombre de Ioná, todo lo que vimos, no voy a ponerme a repetir todo, y la letra Nun, que es caído o descender. Y vean como Nínive tiene las mismas letras de Ioná, solo que la Nun y la Vav cambiadas y empieza con una Nun. Eso es todo. Si lo ven, Nínive es el mismo nombre Yoná reacomodado y una nun al inicio. Y eso es particular por un montón de razones. Una de ellas, que como vamos a ver, Yoná al rechazar el mandato de Yahweh al principio, empieza a caer. Entonces su misión de ir a Nínive empieza con caída. ¿Y por qué es eso particular? Porque recuerden que el último viene como hijo pródigo. Y recuerden que Yosef, el que tuvo el sueño de Cum, Yosef fue enviado a Egipto y empezó en Egipto como esclavo, que es lo más bajo que puede ser, ¿está claro? Empieza con la caída, después viene otra caída, por decirlo así, entre la Yud y la Vav, ¿verdad? Como separando lo que decía ahora, el primero y el último. Pero principalmente el punto es que es como si Yoná fuese el profeta perfecto para ir a predicar a Nínive. Pero antes de Yoná ir a predicar bien, tenía que descender al Seol, caer. ¿Sí me explico? Entonces vean qué curioso el nombre Nínive. Continúo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces llega un punto donde la maldad es tanta que ya Yahweh tiene que actuar directamente, ya que los seres humanos no lo han hecho, no han querido, etcétera. Obviamente Yahweh siempre está actuando y todo se hace de acuerdo a su voluntad, pero aquí a lo que me refiero es el libre albedrío que Yahweh da al ser humano. Llega un punto donde si no fuera porque Él interviene, el libre albedrío del ser humano ya hubiera destruido la humanidad varias veces. ¿Sí me explico? Entonces, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces como un vaso llenándose, ¿verdad? Y ya cuando llegó al tope, ya llegó hasta el altísimo. Pero Yoná se levantó para ir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Entonces sí se levantó, pero no para ir a Yahweh, sino más bien alejarse de Yahweh, según él, ¿verdad? Obviamente es imposible alejarse de Yahweh, pero en ese tiempo, cuando todo era más, de acuerdo a la letra, era más simple, la comprensión de lo espiritual, de lo abstracto, se pensaba que un poderoso, bueno, en cierta manera sí es, pero lo llevaron al extremo. Recuerden que Yahweh separó a todas las naciones en 70 y puso a un ángel para cada nación, porque como los seres humanos no querían contacto directo, por decirlo de alguna manera, entonces Yahweh puso a un ángel para cada nación y después las naciones empezaron erróneamente a adorar a esos ángeles y de ahí se crearon un montón de dioses e ídolos. Yahweh escogió a Israel, 71, y le dio a Micael como el ángel de Israel, Heilel como líder ahí de los 71 ángeles, por ende siendo el 72. Y ese número es muy particular, tiene varias, significados o simbolismos y demás. Entonces, cuando las naciones recibieron sus tierras respectivas, el ángel regía sobre esa tierra y punto. Por ejemplo, es por eso una de las razones que cuando Jacob llega a Luz, que es donde ve la escalera, que se llama después Betel, la escalera donde los ángeles descienden y ascienden, es porque ahí estaba saliendo de una tierra y entrando a otra. Entonces los ángeles asignados son otros. Se estaban yendo los de una tierra para venir los de la otra tierra. ¿Sí me explico? Como pasando por la frontera y le mandan migración. Entonces, el ángel de Yahweh es Micael y Micael estaba sobre Israel. Entonces Jonás dice, no Jonás, si yo me voy de aquí, de Israel, a Tarshish, ya no voy a estar bajo el poderoso de Israel. Voy a haberme alejado de Yahweh y va a estar el de Tarshish ahí que por sí ni sirve. Entonces dice, pero Jonás se levantó para huir. Número 3 dice, y se levantó Beyakam. Curiosamente, vean que aquí, recuerden que el hebreo es el idioma eterno. Entonces, una forma de entenderlo es que en el hebreo en realidad no hay pasado, futuro y presente como tal, como lo entendemos en español. Pero para poder comprenderlo se explica de la siguiente manera. Hay ocasiones donde existe la letra Vav. Recuerden que esta Vav es como la Y en español. Cuando uno dice
y pasó tal cosa. Aquí está diciendo y se levantó, pero está diciendo o se está interpretando como se levantó en pasado porque tiene una vav reversible que cambia el futuro a pasado o pasado a futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Que si vemos solo esta palabra, en realidad ahí significa él se levantará. Pero al tener una vav reversible, dice él se levantó. Perdón, y se levantó él. ¿Está claro? ¿Y qué es lo curioso o importante de eso, además de lo que ya mencioné? Que nos está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Y Jonás se levantó, pero proféticamente nos está diciendo y se levantará, como Jonás, todo lo demás. ¿Sí me explico? Mientras nos dice algo del pasado, nos está revelando algo del futuro, porque como dice Eclesiastés, lo que fue es lo que será, y lo que será ya fue, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarshish. Hay varias opiniones, pero la que considero que es como la que tiene más fuerza, no sé cómo decirlo, es España. Entonces se cree que se fue para España. Eso es particular porque recuerden que gran parte del pueblo fue, cuando fuimos esparcidos por los cuatro ángulos de la tierra, una gran parte fue llevada a España, a Sefarat, y es de ahí donde vienen los sefardim, ¿verdad? Los sefardim o los sefarditas son los antepasados de una gran parte del pueblo, entre comillas, latino. De hecho, se dice, por ejemplo, Costa Rica es 97% sefardita y los otros países de Latinoamérica parecido. Los porcentajes, pues no lo sé, solo me sé el de Costa Rica porque me lo dijeron ya un par de veces. Entonces, mucho de Latinoamérica, y no dudo, también otras partes, no solo Latinoamérica, que quede claro, fueron descendientes de sefarditas, que llegaron de España. Entonces, vean qué curioso que desde el inicio se nos está diciendo Ioná, la paloma, en su segunda manifestación, por decirlo así, porque recuerden que la primera manifestación habría sido representada por lo que no tenemos aquí en el libro, lo que quedó escondido, que fue que de hijo murió y resucitó, y de joven fue a predicar a Israel, como Yahushua, el hijo que murió y resucitó, que predicó en Israel. Ahora es otra vez la paloma que representa el espíritu, pero esta vez viene a través de mi verdad, como dando a entender por medio de Yahushua. Y no quiere hacer la voluntad de Yahweh, se va en dirección contraria, como el hijo pródigo. Yahushua no hizo eso, ¿sí me explico? Y se va para España, o sea que muy posiblemente el último vendría de descendiente de sefarditas, por lo que estamos viendo aquí, ¿sí me explico? Levántate y ve a Nínive, ya lo dije eso, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarshish y descendió a Jope. Jope significa hermoso, hermoso, ¿verdad? Que también se podría ver como que quiso ir a un lugar hermoso a tirársela rico. No, tampoco hubiera un lugar feo. Me voy a ir aquí al Hope. Hoping que me vaya bien. Hope, que en hebreo es Yafó, hermoso. Y como he dicho, esto se conecta con la profecía, lo que dice Yahweh de Mashiach. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El favor se ha derramado en tus labios. Por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu estima y majestad. Y continúa, pero ahí lo voy a dejar. Nada más quiero ver algo. Vean aquí donde dice el más hermoso de los hijos del hombre. Yafiafita. Sí. Yafiafita, mi benei Adam. El más hermoso de los hijos de Adam. Entonces aquí vemos que la raíz es la misma que Yafó, Jope. ¿Sí me explico? O sea, está usando el mismo término en esta profecía como en el lugar al que fue Jonás. Vamos a ver Jope aquí para que vean. La presencia de Yahweh descendió a Yafó. Ven que estas fueron las primeras. De hecho, se repetía. Ita. Entonces, Yafó. Donde encontró una nave que partía para Tarshish. Pagó su pasaje. ¿Verdad? Esto no quiere decir que Jope fuera en Tarshish, sino que descendió a Jope para agarrar el barco hacia Tarshish. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarshish, lejos de la presencia de Yahweh. Y eso es particular porque ¿qué dijo Yahweh en las profecías? Que si pecábamos como pueblo en la tierra prometida nos enviaría lejos de él. Y ahora que Yoná quiere irse lejos de Yahweh, se va a Tarshish, que sería donde después el pueblo sería llevado también, pero por castigo. Pero Yahweh hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero Yahweh hizo soplar un gran viento en el mar. Recuerden que viento en hebreo es lo mismo que espíritu, en hebreo es ruach. Y mar, recuerden que simbólicamente
representa a las naciones. Entonces se puede ver como que una vez que el pueblo va a España, Tarshish, Yahweh hace soplar un gran espíritu entre las naciones. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su poderoso, ¿verdad? Cada uno clamaba al poderoso al que adoraba porque era gente de varias naciones en un mismo barco. Luego echaron al mar los enseres. ¿Qué significa eso? Que ninguno de sus poderosos es verdadero, porque ninguno hizo nada. Tuvieron que ver qué hacían. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Yoná había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vean qué casco. Entonces, claramente él, si es que estaba, se echó a dormir, quién sabe si se durmió, se echó a dormir. Si estaba dormido, ¿verdad? Vemos lo carebarro que era, en el sentido de que podía estar eso, haciéndose para allá y para acá, todo el mundo muriéndose, que él estaba relajado ahí durmiendo, pero al mismo tiempo por el hecho de que espiritualmente hace alusión a que no quiere escuchar a Yahweh, quiere evitar. Por ejemplo, cuando uno está en depresión, una de las principales cosas que quiere es dormir, para no estar pensando en la vida, en lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, aquí no es Jonás como carebarro, como dice el chiste, ¿verdad? De que me vale, sino como de no quiero saber nada. Y aquí esto que está pasando puede ser por mi culpa, así que mejor, mire. Entonces, vean aquí algo que empieza a suceder desde el inicio y ya lo mencioné con el nombre y como empieza Nínive, empieza con caída por la letra Nun. Vean que Jonás primero se levanta para huir de la presencia de Yahweh y descendió a Jope. Entonces, lo primero es que desciende. Recuerden que hay 4 mundos o 4 niveles y aquí ya descendió uno. Más adelante vemos que dice Jonás había bajado, segundo nivel, que desciende Jonás, al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Ay, es que trabajé de noche. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu poderoso. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Vean qué interesante que todos ellos son paganos, pero vean la fe que tenían en ese tiempo, que decían, el de alguno es verdadero. Entonces oremos todos para ver cuál hace caso. Y cuando ninguno hizo caso, fueron a donde Jonás. Hey, tal vez el suyo sí, tal vez el suyo sí pueda. Y qué curioso que hoy en día, pero ni eso. En algunos, pues sí, pero la fe, ¿verdad? Para el ídolo y de por sí, tristemente, hace que no puedan oír la verdad. Tienen oídos y no oyen, como los ídolos. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu poderoso. Verso 6. Levántate y clama a tu poderoso. Quizá nos salve el Elohim a nosotros y no perezcamos. Vean qué curioso cómo por la oración de un hombre, por la intercesión de un hombre, en este caso Jonás, todos ellos que representan a las naciones iban a poder salvarse, iban a poder no perecer, así como el último viene por las naciones, obviamente los que lleguen a aceptar la doctrina de entre las naciones, que es creer en Yahushua, que es el Mesías, así como también los que después Yahweh les permita entrar en el juicio por cumplir la voluntad de él, incluso sin conocerlo a él. Dice, entre tanto, cada uno decía a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Y Jonás, qué feo. Y qué curioso esto, porque como estamos por ver, bueno, ya voy a leer mejor. Venid y echemos suertes. Es el 7. Y dijeron el hombre a su amigo, vengan y tiremos. Ven aquí como está, dice Benapila, pero esta P, ¿verdad? Que a veces se pronuncia como F, sería Nafil. Punto aquí es que es de Nafal. Otra vez caída, porque se refiere a tirar suertes, como tirar los dados, por ejemplo. Dice Goralot, lo que normalmente a veces ponen como suertes, para saber. Entonces dice, venid, echamos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces vean qué curioso que para salvarlos ninguno escuchó, pero para tirar suertes y acusar, ahí sí hubo uno que se manifestó. Lo que es el bicho, ¿verdad? Satanás, el acusador, ese sí estaba esperando que le preguntaran a él para acusar, para poner el dedo y decir si es Jonás. Mátenlo. ¿Sí me explico? Y recuerden que suertes están conectadas con Heilel, Lucifer, por eso en inglés luck, suerte, empieza con L-U-C. Entonces, recuerden también que fortuna es sinónimo de suerte. ¿Y cómo se dice fortuna en hebreo? Gad. Entonces, los que adoran la suerte, adoran a Gad, adoran la fortuna. Y todo eso da vueltas, ¿verdad? Y sabemos que el amor
al dinero es la raíz de todos los males. Venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Yo qué voy a saber? ¿Ustedes creen en la suerte? ¿Están locos? Dice, vayan, es el toque ahí. ¿Pudo haber caído usted o usted? Explica que esto también muestra la fe que tenían en algo invisible, en un poder invisible, porque cae algo y dicen, es usted. De fijo. Díganos qué. Mire. Entonces, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué poderoso, ¿verdad? Y ahí sí, no esconde nada. La verdad es que yo temo al verdadero. Todos ustedes son falsos, por cierto. Con más ganas lo tiran. Arrepiéntanse. Soy hebreo y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Claramente, al decir que hizo el mar, está dando a entender si es el que está haciendo esto ahorita. Aquellos hombres sintieron un gran temor, ¿verdad? Porque normalmente, también quiero dejar eso claro, así como los ángeles solo tienen una labor específica, entonces un ángel de agua sabe todo acerca del agua, pero solo de agua, otro de fuego, solo de fuego, otro de tierra, solo de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que entre los dioses paganos está el dios del mar, el dios de los rayos, el dios de las cosechas, el dios del tiempo, etcétera, etcétera. Algunos se mezclan un poco, por si algo, ¿verdad? El de las cosechas, el rayo, etcétera. Baal, ¿verdad? Sería. Entonces, al decir aquí yo soy el que creó, yo soy mi poderoso, es Yahweh, el poderoso de los cielos que hizo el mar y la tierra, está diciéndoles, es el poderoso más grande que hay, porque es el que hizo todo lo que existe. Cada uno adoraba un poderoso de algo específico, el poderoso de la guerra, el poderoso del amor, me explico. Entonces él dice, sí, yo adoro el que hizo todo. Claro, se llenaron de temor. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Yahweh por lo que él les había contado. Sí, me imagino que les digo, sí, es que resulta, Yahweh me dijo, vaya, háblele a un pueblo. Yo dije, no, la verdad es que me voy a ir a un barco aquí con esta gente. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Vean qué buena gente esta, porque otros ya lo hubieran tirado. Él les respondió, tomadme y echadme al mar. Vean qué sorprendente también. Él es como, si se quieren salvar, la verdad es que me van a tener que tirar. La única. ¿Qué les voy a decir? Ni siquiera, ¿por qué no parqueamos ahí? Parqueamos, nada que ver. Tomadme y echadme al mar. Que eso es como, una vez más, así como sucedió con Yahushua, pero ahora entre las naciones, el último diciendo la única forma de que se calme la destrucción va a ser matando al último para que resucite y se calme la ira de Yahweh. Recuerdan que Yahweh dice después de todo que no se va a volver a enojar nunca más. Entonces, lo mismo, así como también sería tomadme y echadme entre las naciones. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra. Vean, no les digo, dijeron, no, mejor no, porque pobrecito usted. O dijeron, no, y si después nos va peor, porque usted es el siervo de él, y no, hombre, una de dos, pero la cuestión es que no querían tirarlo. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, te rogamos ahora, Yahweh. Vean qué curioso cómo ellos ahora están clamando al verdadero por medio de lo que Jonás les dijo. Y qué curioso entonces las naciones clamando el nombre del verdadero poderoso, y esto no hubiera pasado si Jonás no se revela y se va. ¿Sí me explico? De cómo a través de la voluntad permisiva Yahweh puede llevar a cabo algo hermoso con la perfecta, o dirigirlo hacia la voluntad perfecta, que las naciones conozcan su nombre. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, como sucedió con Yahushua, porque tú, Yahweh, has obrado como has querido. Vean qué curioso, clamaron a Yahweh, que es primero y último. Te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Yahweh, has obrado como has querido. Como si fuera lo primero, es por medio de Yahushua que no vamos a perecer, y que Yahweh no nos haga responsables de haber
de aquellos que lo mataron, siendo él inocente. Porque tú, Yahweh, segunda manifestación, has obrado como has querido. Esto es clave y se conecta con la venida del rey. Recuerden lo que dice la escritura: ¿quién dirá al rey qué haces? Y lo que hace Yahweh en el final de la historia va a sorprender a muchos y por ende después todo el mundo va a estar diciendo: hizo lo que quiso. Tomaron luego a Yoná y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Yahweh. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Le hicieron un sacrificio, como si el sacrificio hubiese sido haber tirado a Yoná al mar, porque representa el último entre las naciones, viniendo a predicar y después lo sacrifican. Sintieron aquellos hombres gran temor por Yahweh, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Yahweh tenía dispuesto un gran pez. Entonces, un momento, vean que ya había descendido a Jope, después bajó en el barco y después lo echaron al mar. Tercer nivel que está descendiendo. Y ahora dice: pero Yahweh tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Yoná. Y Yoná estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como Yahushua en el Seol y como los dos testigos también en el Seol. El gran pez, por ende, representa, como he dicho, principalmente se conecta con Samael, con la muerte también. Y el vientre sería el Seol. Y, aunque lo vamos a confirmar en el próximo capítulo, con esto vemos que aquí descendió el cuarto nivel. Porque no solo descendió al mar, sino que ahora se lo tragó un pez y descendió a su vientre. Y en realidad, descender al vientre del pez significa descender al Seol, que se podría ver si se quisiese como un quinto nivel. ¿Se acuerdan lo que les he dicho de los 5 niveles? Que 2 están muy conectados y por ende lo hablamos normalmente como 4, o se puede separar la yud en 2. El punto inicial y después el resto de la yud, que sería Yahweh y la Ruach, la yud. Que como sabemos también los otros 4 niveles son Adán Kadmon y después viene Atzilut, que es emanación, Beriyá, que es creación, y Yetzirá, que es formación, y después Asiyá, que es acción. Y estos serían aquí todos los niveles que descendió, o sea, alejándose de Yahweh, tanto así que llegó hasta la muerte por 3 días y 3 noches. Entró él en la barca, igual que Yoná, y sus discípulos lo siguieron, igual que esos otros hombres que iban en el barco. Y se levantó en el mar una tempestad, igual, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, igual que Yoná. Entonces aquí vemos todo igualito, mostrando que Yahushua fue representado por Jonás, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos también, por si algo, porque ya dije, ¿verdad?, que esta historia de Jonás principalmente se refiere a la segunda manifestación. Recuerden que, como siempre digo, lo que el primero cumple literal, el otro espiritual, y por ende las profecías se pueden ver para ambos, simplemente una interpretación diferente para cada uno. En este caso vemos aquí lo mismo que Jonás, pero es particular que en este capítulo, en esta historia, Jonás está yendo al otro lado del mar, y eso representa ir al otro lado del mundo. En la segunda manifestación, primero vino del oriente y después viene del occidente, y en el medio hay un océano, lo cual representa cuando Yahushua está pasando de un lado al otro en el barco. Entonces, a pesar de que obviamente aquí Yahushua está siendo representado por Jonás, que entra en el barco y se duerme, todo igual, las dos están siendo confirmaciones de la venida del último, del otro lado del mundo, etcétera, etcétera, dormido. Entonces decía: pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, igual que los hombres despertaron a Jonás, diciendo, en este caso, porque ya lo reconocían como soberano: soberano, sálvanos que perecemos. ¿Qué dijeron los hombres? Clame a su poderoso para que no perezcamos. Misma situación. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Verdad? En el caso de Yahushua, él sabe que eso no se puede volcar porque él está ahí, que ellos pudieron haber orado y Yahweh los hubiera escuchado. Entonces les reclama que por qué tienen tan poca fe como para despertarlo, tan rico que estaba durmiendo. ¿Verdad? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Repito, si ellos lo reconocían como soberano, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo creen que se va a volcar el barco o se van a ahogar si ahí está él? Eso muestra que no entendían en realidad lo que es ser el soberano. No entendían quién es él verdaderamente, que es muy similar a lo que los judíos esperan hoy en día del Mesías. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Vean que en este caso le habló directo a los espíritus y a las naciones, a los vientos y al mar, y sobrevivir una gran calma. En este caso, Yahushua nunca había pecado y por ende pudo ordenarle y simplemente cedió, no tuvo que tirarse en el agua. Reprendió, también muestra que en la segunda manifestación viene a reprender, viene con juicio en contra de las doctrinas falsas, los vientos que están entre las naciones. También el hecho de que reprende a los vientos y al mar muestra algo particular que ya he mencionado, que a pesar de que Yahushua es el
creador, porque todo lo hizo Yahweh a través de la palabra y Él es la palabra, entonces es sorprendente que el Mesías, el creador del mundo, va en un barco y el mundo mismo se empieza a levantar en contra de él, porque los vientos y el mar estaban por destruir el barco y ahogarlo. Entonces es como mostrando que el mundo mismo no lo reconocía a él, porque él es aparte del mundo. Él hizo el mundo y por ende el mundo no lo reconoce, porque él es algo externo a, no es parte de. Él dijo, yo no soy de este mundo. ¿Sí me explico? Pero él, teniendo toda autoridad, le habla como un hombre a su mascota y le hace caso. Si es como, ya, tranquilo, no sea malcriado. Y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Eso muestra que ellos no sabían en realidad con quién andaban, a pesar de que ya lo habían llamado Mashiach. No entendían lo que eso significa, el poder que él tendría. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Ella como hace alusión a los que adoran a Gad en el occidente, donde estamos nosotros. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahushua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Vean la misericordia de Yahushua que les está bien, vaya. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Yahushua y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Usted liberó unos endemoniados, váyase aquí por favor. Estaban más interesados en el negocio que en la espiritualidad, en la pureza y demás. Entonces, por la pérdida de estos cerdos que como vemos en otros escritos eran 2000, alrededor de 2000, lo cual representa los 2000 años que habrían desde la primera hasta la segunda manifestación. Y eso es particular porque aquí vemos una historia conectada con Jonás, y ya hablé de lo que Jonás hace alusión, ¿verdad? La venida del último, y después una historia que hace alusión a los 2000 años de apostasía. Entonces, curioso que así como en Jonás echan a Jonás al mar, aquí los demonios se meten en los 2000 cerdos y los cerdos se tiran al mar. Y el último viene y nace en esa apostasía, pero después se convierte para cumplir lo que vemos en Jonás.